México está rodeado de miles y miles de leyendas que suenan entre sus calles, casas, haciendas, hoteles y hasta los lugares más lejanos y recónditos de nuestro hermoso país. Fantasía o realidad, ¿qué más da? Mientras sepamos que durante cada noche el terror y el miedo acechan de nuevo. Y con esto revive la adrenalina de aquellos que necesitan ser estimulados con una buena historia de terror, que active en ese momento todos sus sentidos. Hay leyendas clásicas que resucitan con éxito durante cada temporada y otras que afloran con el paso de los años, condimentando una velada que hace las delicias de los amantes del miedo más interesante. Y es que en ciertos momentos de temor y de turbación, aunque parezca contradictorio, nos pueden estimular a leer y conocer una historia de terror, especialmente cuando logramos tomar distancia con aquello que nos cuentan y, si es necesario, acudir a la casa en busca de una buena manta o cobija que nos proteja. ¿Seguro de comenzar? Pues estos son algunos mitos de 3 estados de la República Mexicana, protagonizados por mujeres, con los que podrás sentir que estás viviendo esa historia bajo tu propio andar. Sin más, sean bienvenidos y comencemos. Una noche del año de 1934, una pareja había ido a divertirse en un buen lugar. En aquella época comenzaban a ponerse de moda los salones de baile. Aguascalientes no era la excepción. A pesar de que se encontraba muy lejos de la capital del país, siempre podrías encontrar un lugar abierto para divertirte. Esa misma noche, la joven discutió con su novio y decidió volver a su casa sola, pensando que con algún aventón lo podría lograr. Pero la joven fue atropellada y muerta por un automóvil al cruzar la calle. Como nadie la reclamó, ni tampoco sabían su nombre completo, pues al parecer no tenía familia, la gente la comenzó a llamar simplemente la mujer del cementerio, porque su fantasma comenzó a aparecerse 5 años después de haber muerto. Varios automovilistas dijeron haber recogido a una joven vestida de blanco, quien pedía ser llevada lejos del cementerio. Luego, esa mujer, según dicen, se desvanecía poco a poco. Quienes la llegaron a subir en su automóvil cuentan que la mujer era algo indiferente, pero bastante parlanchina. Creo que la versión más interesante y llamativa y que convirtió a esta historia en leyenda fue la de don Pedro, un hombre que viajaba en su automóvil con su esposa y con sus 2 hijos. Ellos recuerdan que viajaban en su vehículo cerca de la medianoche, cuando de pronto miraron que una mujer vestida de blanco les hacía señas para que se detuvieran. Cuando lo hicieron, el señor le pidió a sus hijos que se recorrieran para que la mujer pudiera subir. Pero además, como el coche era de 2 puertas, la esposa tuvo que bajarse para permitir que la joven se pasara a la parte de atrás. Cuando al parecer todos ya estaban en el vehículo, don Pedro arrancó. Ellos recuerdan que llevaban el autoestéreo tan fuerte que jamás le bajaron el volumen, situación que no le importó a la mujer, quien hablaba como si no estuviera ahí. Todos le mostraban algo de atención, pero confiesan que estaban más interesados en las canciones que escuchaban en la radio. Pero cuando el automóvil pasó por una curva muy pronunciada, recuerdan que la mujer gritó: ¡Ey! ¡Cuidado con esa curva! Todos voltearon muy desconcertados al verla, pero ella afirmó: está arriesgando su vida y la de su familia. El conductor redujo la velocidad y tomó el giro sin peligro alguno. En ese momento, todos en esa familia se dieron cuenta que la pasajera extraña había desaparecido. Todos quedaron tan turbados, tan escépticos, que fueron a la caseta de policía más cercana para informar de su experiencia. Ahí se dieron cuenta de que los policías no se sorprendieron con lo que decían, ni mostraban algún gesto de preocupación, sino que al contrario, lo tomaban con toda la tranquilidad del mundo, como si fuera algo muy normal para ellos. Fueron precisamente ellos
quienes corroboraron lo que decían acerca de la leyenda de la Dama del Camino, debido a que ya en múltiples ocasiones ya se lo habían manifestado muchos y muchos automovilistas que pasaban por aquel lugar a altas horas de la noche. De este modo, la familia de don Pedro comprendió que aquella mujer estaba tratando de avisarles que corrían mucho peligro. También fueron advertidos de que muchos conductores perdían el control de sus autos en esa curva. Incluso, ellos afirman que esa misma noche, un poco más tarde, hubo un accidente en esa curva, donde murieron 2 personas, una pareja que lamentablemente acababa de casarse. De ahí también surgió el mito de que la Dama del Camino no le gusta la felicidad de las parejas jóvenes. De lo que sí queda la duda es por qué a algunas personas se les manifiesta para bien y a otras no, como la pareja de jóvenes que esa misma noche murieron. Con eso me atrevo a pensar de que tal vez todas las historias contadas en el pasado y que involucran algún fantasma en la carretera tienen algunos vicios de amores frustrados. Cuando la Segunda Guerra Mundial se intensificó, México envió a un escuadrón llamado el Escuadrón 201 como apoyo para los países que luchaban en contra del nazismo. Como era de suponerse, todas las personas que conformaban el escuadrón tuvieron que dejar a sus familias, y fue así como pasaron los días, semanas y años. Cierto día en que el escuadrón se encontraba en su campamento, uno de los soldados vio pasar a una mujer. Al principio no le dio importancia, creyendo que se trataba de una de las enfermeras que los acompañaba, motivo por el cual no hizo caso y se dispuso a dormir ya que era bastante tarde. El soldado recuerda que esa misma mujer se apareció 5 noches más, hasta que en una se dio cuenta que aquella dama tenía algo muy familiar. Esa mujer se parecía nada más ni nada menos que a su esposa, lo cual era imposible, debido a que ella se encontraba muchos kilómetros lejos de aquel lugar. Como pensó que estaba alucinando, se tumbó en la cama y no le dio más importancia y se dispuso a dormir. A la mañana siguiente, el escuadrón fue llamado a incursionar en filas enemigas, donde el soldado en cuestión de minutos resultó herido en un combate. Esa misma noche, mientras convalecía en una habitación iluminada por algunas velas, las cortinas de su lecho se apartaron de pronto, y su esposa, a quien hacía en casa en la Ciudad de México, apareció ante sus ojos, al pie de su cama, y se fue con la misma rapidez con la que llegó. Como no había forma humana de tener contacto con su mujer, el soldado tuvo que esperarse hasta que volvió a México, donde se enteró que su esposa había fallecido justamente ese día y a la hora en que él la vio postrada en su cama. El soldado lloró mucho, por bastantes días, por la ausencia de su amada. Al parecer, la dama se había estado despidiendo de él, aunque para muchos de sus amigos lo estaba previniendo de ir al combate en el que él perdió la pierna y su brazo izquierdo. 10 años después, el soldado falleció. Al parecer, esta visión fue una de las más significativas que tuvo en toda su vida, porque comentaba que en varias ocasiones fue testigo de cosas extrañas, de entre las que siempre destacó la visita de su amada esposa. Esta historia no es muy conocida. No obstante, varios de los familiares del soldado hicieron de ella toda una leyenda digna de contarse de la Ciudad de México. Las construcciones más antiguas del país esconden leyendas dignas de tomarse en cuenta. Tal es el caso de la leyenda del túnel, que ha sido escenario de fenómenos sobrenaturales desde hace más de 3 siglos. Aquel viejo túnel se construyó con la finalidad de unir la hacienda principal del pueblo de San Andrés con la iglesia. Dicha hacienda pertenecía a unos españoles muy ricos, quienes, previniendo alguna revuelta, trataban de protegerse y proteger su patrimonio, ya que en aquella época se había iniciado la Guerra de Independencia y temían ser despojados ya fuera por las Fuerzas Armadas o algún otro grupo rebelde. Según se cuenta, cuando uno de los ejércitos entró en el pueblo,
tuvieron que cerrar ese túnel. En él se había colocado todo el dinero que le pertenecía a la familia. Sin embargo, como todos fueron apresados, no hubo ninguna oportunidad de volver a destaparlo para poder rescatar ese dinero. Así pasaron los años y aquel secreto se hubiera ido a la tumba, justamente con el último de los criados de esa familia, a no ser por los acontecimientos que comenzaron a suscitarse. Todos en el pueblo comenzaron a correr la voz de que en aquel lugar se escuchaban muchos lamentos, y al cabo de unos días concluyeron de que provenían del fondo de la tierra, como si alguien estuviera enterrado ahí abajo. Pero ¿cómo podría sobrevivir? Fue entonces cuando uno de los ancianos reveló el gran secreto, argumentando que el espíritu de alguien seguramente estaba vagando por ese túnel y no había encontrado la paz. Casi de inmediato, las autoridades revisaron aquel lugar, pero como era de suponerse, el anciano no había dicho toda la verdad, porque jamás mencionó que habían enterrado el dinero de esa hacienda ahí, motivo por el cual se escuchaban los lamentos y cada vez fueron más y más intensos. Cierta noche, cuando la luna era llena, una joven vio a una dama de pie en la puerta de su dormitorio. Al principio pensó que era su madre, pero al observarla por segunda vez, notó que la figura incorpórea llevaba puesta una larga capa gris y tenía el rostro cubierto entre sus manos. La joven se sentó en la cama y preguntó: ¿qué desea? La figura no hizo caso y caminó hasta la orilla de la cama, y fue ahí cuando se desvaneció. Sin embargo, nadie creyó que la joven había vivido esto. Ella lo contó, pero al cabo de algunos días todo quedó en el olvido. Pero exactamente un año después, en la misma fecha, una hermana de dicha joven vio una aparición muy similar. Este espectro, al parecer, se extendió a otros sitios del pueblo. Esa misma noche se vio a la dama de gris atravesar el palacio municipal, a unos 500 metros de la casa de estas jóvenes. Más tarde, la esposa del presidente municipal estaba esperando un recado de su esposo que era urgente, cuando al parecer se abrió la puerta, lo cual no le pareció nada extraño, pues llevaba horas esperando este recado. Al cabo de unos segundos, nadie atravesó la estancia. De pronto, empezó a sentir un frío que le helaba hasta los huesos, lo que hizo que se le erizaran los cabellos y que la sangre se le congelara. En cuanto se pudo mover, subió a su habitación y mientras se encontraba en el baño, escuchó claramente cómo la señora del servicio le hablaba aparentemente a ella. Molesta, salió del baño y sin dudarlo la regañó. Pero la más sorprendida fue la señora de la casa, pues cuando la esposa del presidente municipal se dirigía a quien estaba hablando, ésta desapareció, ocasionando la conmoción de ambas mujeres. Pero cabe mencionar que esta no fue la única vez que la vieron. Se dice que a partir de esa fecha y de esa noche, aquella mujer al parecer siempre entra por esa puerta. Caminaba hasta la habitación de los señores y se sentaba frente al tocador, donde se inclinaba un poco para poderse ver en el espejo. Años más tarde, cuenta la leyenda que se descubrió un túnel más, el cual comunicaba el palacio municipal con la iglesia, y esta por supuesto estaba conectada también con el casco de la hacienda. Algunos dicen que el presidente municipal de aquella época fue quien descubrió el tesoro escondido y que gracias a ello el pueblo pudo pavimentarse. Finalmente, el túnel fue bloqueado en su totalidad, pues al parecer era muy peligroso, pero aquel obstáculo no impidió el paso de la dama de gris, quien se siguió apareciendo hasta la fecha. Actualmente, si vamos al pueblo de San Juan Andrés, ubicado en el Estado de México, podemos ver a la dama de gris
atravesar el palacio municipal los días de luna llena, y aunque nunca se supo de quién se trataba, lo cierto es que la gente únicamente la conoce como el fantasma de la Dama de Gris. Y es así como llegamos al final de este recorrido que hicimos de 3 estados de la República Mexicana, en el cual las protagonistas nos llevaron de la mano a través del suspenso y del miedo, provocándonos en nosotros esa duda, esa inquietud de investigar aún más allá acerca de estos relatos. Y recuerda que si te gustó escuchar este material, comparte este video con quien más lo desees, con tus amigos, hermanos o tu familia. Te ha hablado el Doctor Terror y te deseo una excelente noche.